La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste
formaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000.000 de veces volveré a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, una vez más con ustedes para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Desde ya estamos siendo desafiados cada semana, hay diferentes ministerios que están funcionando y eso es muy lindo, gracias al Señor. Así que a mí me ha tocado en las noches compartir con ustedes, así que mis hermanos, prepárense, esperamos con todo nuestro corazón que este mensaje, este estudio, no sea uno más,
sino que de veras el Señor utilice su palabra para hablarnos a cada uno en particular. Recuerden, mis hermanos, que yo he empezado una serie de estudio titulado El gran encargo de Pablo para nuestros días. El apóstol Pablo, desde la cárcel en Roma, escribe su segunda carta a Timoteo y le hace algunos encargos muy importantes a Timoteo. Pablo está ya a punto de partir a la presencia del Señor. Así que estos encargos dados a Timoteo es muy importante. Recordarán ustedes que ya he mencionado 2 encargos en los 2 anteriores estudios. El primero es que Timoteo avive el fuego del don de Dios que había recibido. Así le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. No te duermas, Timoteo, vamos. El segundo encargo que Pablo le da a Timoteo es que él esté dispuesto a sufrir por el evangelio, que se sume al comportamiento que tuvo Pablo y, por cierto, nuestro propio Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, en esta ocasión voy a compartir el tercer encargo del apóstol Pablo a Timoteo, que es perseverar en el evangelio. Así, perseverar en el evangelio. Y voy a mencionar 4 cosas en las que Timoteo debe perseverar, o por qué Timoteo debe perseverar en el evangelio. Eso está basado en el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Es un capítulo muy importante. La primera, ¿por qué Timoteo debería perseverar en el evangelio? Porque vendrían tiempos peligrosos. Dice la palabra del Señor, Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto. Y nosotros también debemos saber, mis hermanos. No debería Timoteo engañarse ni escandalizarse con respecto al carácter y al comportamiento de la gente en los últimos tiempos. Claramente Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, Timoteo, para que tú no te sorprendas de la conducta de las personas. Así que en una ocasión el apóstol Pablo dijo también, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y Pablo le va a decir a Timoteo que la oposición al evangelio no es circunstancial ni pasajera, sino una manifestación permanente de los postreros días. Así Timoteo debería tomarlo. En otras palabras, Pablo, muy preocupado, le dice a Timoteo, ¿sabes? Vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Debes saber esto, le dice, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos postreros días? Mis hermanos, los postreros días ya estamos viviéndolo. Inclusive cuando Pablo dijo postreros días, ya Pablo estaba viviendo esos postreros días. Porque cuando empiezan los postreros días, empieza cuando Cristo viene aquí a la tierra, y este tiempo va a continuar hasta que Cristo venga a llevar a su iglesia. ¿Por qué decimos así? Usted puede decir, ¿a eso se refieren los postreros días? Sí, yo quiero leer Hebreos 1 y 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está. En otras palabras, los postreros días ya empezó. Empezó con la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Luego el Señor se va glorificado y el Señor va a venir. Pero mientras Él no venga, estos postreros días van a continuar. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, hijitos, ya es el último tiempo. Escuche bien,
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que esto es muy importante, mis hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La iglesia enfrentará grandes tempestades, hermanos, y lo estamos viendo. La historia nos dice que la iglesia siempre tuvo que pasar muchas dificultades, tiempos peligrosos. Y la palabra tiempo aquí es kairos, que significa época definida, una ocasión. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrá esa ocasión cuando la gente tendrá ese comportamiento. Entonces, es interesante la palabra que utiliza Pablo cuando dice postreros tiempos. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, le dijo a su discípulo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y al tiempo de la siega llegará la ocasión. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, Timoteo, el tiempo que estamos viviendo es una ocasión muy especial. Y serán tiempos peligrosos, le dice. Peligroso, la palabra peligroso significa duro, duro de tratar, duro de llevar, penoso. Hermano, estamos viviendo esos tiempos ahora. Tiempos peligrosos, tiempos duros, tiempos penosos, tiempos de gran dolor. Aquí peligroso es la misma palabra que se utiliza en Mateo 8:28. Estaba mirando este detalle y quería compartirlo con ustedes. Vean lo que dice 8:28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Hermanos, aquí cuando se utiliza la palabra violento es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:2, que dice tiempos peligrosos. Es decir, tiempos peligrosos se traduce en Mateo 8:28 con violencia. En otras palabras, estamos viviendo tiempos violentos. ¿Será una exageración de Pablo cuando él dijo que estamos viviendo estos tiempos peligrosos? No, queridos hermanos, Pablo no estaba exagerando. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver el segundo punto. Yo voy a mencionar ligeramente, basado en el versículo 2 en adelante, cómo Pablo describe el comportamiento, la conducta de las personas en estos tiempos. Y si usted va a la palabra del Señor, va a encontrar lo siguiente. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay una lista, mis hermanos, y yo estaba viendo algo muy interesante. 4 veces aparece esto de amadores de sí mismo. En el versículo 2, avaros. ¿Qué quiere decir avaro? Amante del dinero. En el versículo 3, aborrecedores de lo bueno, no amante de lo bueno. Y en el versículo 4 dice, amadores de los deleites, amante de los placeres. Y qué interesante. Si el yo es el centro de la vida, mis hermanos, entonces Cristo desaparece de la persona. Todo pecado comienza con el egocentrismo, según este pasaje que estamos leyendo. Las personas que más se aman a sí mismos se convierten en vanagloriosos, soberbios, blasfemos, en fin. En otras palabras, la raíz en tiempos peligrosos es que las personas son totalmente egocéntricas, amadores de sí mismos. Pablo empieza diciendo así, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando dice hombre, está hablando de la gente, no solamente del varón, sino de la raza humana. Así que qué interesante estas
esta descripción que hace Pablo: amadores de sí mismos, amadores del dinero, no amantes de lo bueno, amantes de los placeres. ¿Hay remedio, hermano, para esta gente egocéntrica, ególatra, que se adora a sí mismo? Por supuesto que hay, hermano, por supuesto que hay. Y el remedio es nacer de nuevo. Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así dice Romanos 5:5. Otro versículo que nos habla sobre el amor de Dios en nuestros corazones es 1 de Juan 4:7 y 8. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí Pablo es claro. Le dice a Timoteo: esta gente es egocéntrica, es ególatra, vive para sí mismo, se adora a sí mismo. ¿Sabes? Es porque no han conocido a Dios. Porque solo la persona que conoce a Dios va a amar a Dios, va a amar a su semejante y se va a amar a sí mismo, pero de una forma equilibrada, no exagerada. Así que, mis hermanos, estamos viendo esta lista. Luego dice vanaglorioso en el versículo 2, soberbio, blasfemo. La palabra blasfemia quiere decir abusivo, que cuando uno habla mal. Así que, pero quisiera mencionar algo de esta lista, mis hermanos. Las 5 palabras que voy a mencionar están relacionadas con el comportamiento en la familia. ¿Cuáles son esas palabras? En el versículo 2 dice desobediente a los padres. Vea, dice ingratos. ¿Qué quiere decir la ingratitud? Es ausencia de aprecio. Impíos, irreverentes, quiere decir sin afecto natural, quiere decir insensible, implacable. Estaba viendo esta palabra implacable, quiere decir adverso a cualquier negociación, que rompe cualquier regla. Estas 5 palabras, hermanos, lamentablemente se están viendo en las familias. Desobediente a los padres. Muchos hijos hoy en día, gran parte de los hijos no obedecen a los padres, no han aprendido a obedecer y no quieren obedecer. Eso lo vemos a diario. Pero ya Pablo le había dicho a Timoteo: desobediente a los padres, ingratos. La ingratitud es una característica hoy en día de nuestra gente. Hay gente que no agradece nada a nadie. Impíos, irreverentes, sin afecto natural. ¡Qué increíble, insensible! Nosotros en este tiempo quedamos asombrados por el comportamiento de muchos varones hacia las mujeres, hablando del feminicidio, por ejemplo. Es terrible y la gente dice: ¿qué está sucediendo? Ya Pablo le había dicho a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Y quiénes participarán de esos tiempos peligrosos? Esta gente que el apóstol Pablo menciona aquí. Y bueno, sigue la lista, ¿no? Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. La palabra impetuoso quiere decir precipitado, que no reflexiona, infatuados, envanecidos, amadores de los deleites, amantes de los placeres, tendrán apariencia de piedad. Hermanos, la conducta religiosa está dentro de esta situación. Aunque usted no lo crea, todas estas personas que Pablo menciona tienen apariencia religiosa. En el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Vean ustedes, apariencia de piedad, así dice la palabra del Señor, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, tendrán apariencia de piedad. A esta clase de personas el Señor les dijo en una ocasión: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso
del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hoy en día lo que importa es lo que se ve, la apariencia. Hay mucha gente religiosa que practica cosas eternas, pero el corazón vacío, nunca le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser cristianos. Y le dice, a estos evita. No es posible tener amistad con estas personas que aparentan deliberadamente, mis hermanos, ser cristianos. ¿Sabe qué dijo Pablo al respecto? Pablo dijo, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí está la clave, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No interpretemos, porque podríamos caer en una mala interpretación aquí, porque el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que vino, amó a los pecadores, murió por nosotros los pecadores. Él fue amigo de pecadores. Pero aquí Pablo dice, no se junten con esta gente que aparenta, que deliberadamente tiene propósitos incorrectos, que utilizan la religión para cosas que es propio de ellos. Así que, mis hermanos, esto es muy importante. La tercera cosa, ¿por qué Timoteo debería permanecer en el Evangelio? ¿Saben por qué? Para que la fe continúe. En el versículo 10 al 13 dice así, el versículo 10 particularmente al comienzo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Así le dice Pablo a Timoteo. Timoteo ha seguido mi doctrina, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo ya se ha venido enterando, o Timoteo a través de los años, Timoteo se ha venido preparando, a través de los años, para que como Pablo persevere en el Evangelio. Así que Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo. Yo te he enseñado de una manera correcta la palabra del Señor. Y por último, Pablo le recuerda a Timoteo que siempre habrá gente mala y engañadora. El versículo 13 dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis hermanos, la gente irá cada vez más peor. No se vislumbra una esperanza como por así decirlo, ojalá que al año va a ser todo hermoso, todo bonito. Todos deseamos, hermanos, que en nuestro país haya justicia, haya amor, haya coherencia, pero no sucede, porque la gente no busca al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, la verdadera prueba de la fe es cuando tú persistes en lo que has aprendido. Así le dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Mis hermanos, cuán importante es perseverar, permanecer en lo que uno ha aprendido de sus maestros, de sus pastores, de sus líderes espirituales, de sus padres. Hay muchos cristianos que tienen la bendición de haber sido criados en la fe, con padres cristianos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, Timoteo. No te apartes. Hermanos, yo creo que es el tiempo oportuno para perseverar en lo que nos han enseñado. Aquí en la Iglesia Bolívar han pasado tantos misioneros, siervos, siervas del Señor que han expuesto la palabra del Señor. Y usted, mi hermano, estoy seguro que es uno de ellos o una de ellas. No deje lo que ha aprendido. No importa que si pasa el tiempo, usted seguirá sosteniendo lo que se le ha enseñado. Y por último, mis hermanos, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, persevera en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tienes las Escrituras, la palabra del Señor. El versículo 15 al 17 son versículos muy interesantes acerca de la palabra del Señor. Hay dos cosas que quiero mencionar, hermano, en este último puntito. La importancia de las Escrituras.
¿Por qué es tan importante la palabra del Señor, hermano? Por su origen. Por su origen. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vean ustedes, esto es muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto destaca dos cosas, mis hermanos: su origen y la autoridad de las escrituras. El apóstol Pedro en una ocasión dijo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa, es decir, la inspiración, que los autores humanos fueron llevados por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios. Pablo le dice a Timoteo: persevera en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso está en la palabra del Señor, mi hermano. ¿Por qué la Biblia es importante? ¿Por qué la Biblia es indispensable para nosotros? Porque su origen está en Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros fueron o son inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo. Así que uno no puede decir: bueno, yo voy a leer este libro, pero este no. Este pasaje es más importante que el otro. Porque hoy en día sucede eso. Hay gente que escoge ciertos pasajes de la Biblia como que algunos pasajes de la Biblia no son tan importantes. Sin embargo, Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego también tenemos que mencionar el propósito de las escrituras. Y Pablo lo dice también: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estaba viendo el significado de cada una de estas palabras. Por ejemplo, Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra útil significa provechoso. Hermanos, la Biblia es provechosa, es útil. Siempre nos traerá bendición cuando la leemos, cuando la creemos. Para enseñar, la palabra enseñar habla de instruir. La escritura nos da la capacidad para instruirnos acerca de Dios, acerca de su palabra. Hoy en día hay mucho conocimiento, pero pero no el conocimiento que viene de la Biblia, que viene del Espíritu Santo del Señor. Mucho conocimiento tiene la raza humana, pero no es el conocimiento que el Señor quiere de parte del Señor. Dice redarguir. ¿Qué significa redarguir? Convencer, reprender. ¿Sabía mi hermano, mi hermana? Y estoy seguro que lo sabe, pero si hay algunos que no lo recuerdan. Cuando uno lee la Biblia, la reflexiona, aprende pasajes de la Biblia, según la misma escritura te va a convencer de algo que tú no quisieras tal vez, te va a reprender. Qué lindo, hermano, es el papel de la palabra del Señor. Dice corrige. La palabra corregir significa poner en orden, restaurar lo que ha caído en desorden. Vean, tanta gente vive desordenada. De veras, solo la Biblia nos puede ordenar, puede ayudarnos a poner nuestras prioridades de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y por último dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, qué cosa maravillosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persevera en el Evangelio. A pesar del comportamiento de la gente, persevera en el Evangelio, a pesar que mucha gente se va a apartar de Dios. Es una de las señales, según la palabra del Señor, que en los últimos tiempos muchos, dice, apostatarán de la fe, muchos se apartarán de la verdad, dejarán la palabra del Señor para irse y seguir otras enseñanzas. Y antes de terminar, mis hermanos, 4 cosas para que tú recuerdes.
Prepárate para enfrentar estos tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos no es pasajero. ¿Sabe por qué? Porque está en la gente mala. Y la gente mala siempre va a existir. La gente que rompe reglas, que no le importa lo que las autoridades dicen. Hay esa clase de gente. Siempre ha habido, y Pablo dice que esto va a aumentar ante la venida del Señor. Segunda cosa, mi hermano, ¿ya sabes por qué mucha gente se opone al Evangelio? ¿Ya sabes? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos, terribles, violentos, porque habrán, dice, ¿no?, hombres amadores de sí mismos. Y empieza esa lista. Me gustaría que tú la vuelvas a repasar, mi hermano, y reflexione, y tú dices, con razón, hay gente así, terrible. 3, permanece en lo que has aprendido. Mi deseo, mi hermano, como hermano en la fe, como pastor, nos gustaría que todos permanezcamos en lo que hemos aprendido. ¿Qué has aprendido tú de tus profesores, de tus maestros de escuela dominical, de los pastores, de tus líderes espirituales? Porque los líderes espirituales o los que enseñamos la palabra del Señor también somos responsables. Por eso es muy importante que el que enseña sepa la palabra del Señor, la crea, la obedezca, para que sus discípulos tengan base firme, bases que le van a ayudar en su vida espiritual. Y por último, decide permanecer en el Evangelio creyendo, amando y obedeciendo la Escritura. Hoy en día, mis hermanos, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, cuán importante es que la palabra del Señor vuelva a los hogares. No es en vano, hermanos, que hemos estado por varios días, ya más de casi 3 meses, como familia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con la palabra del Señor? Qué triste sería que después que pase todo esto, usted siga sin practicar, sin conocer las Escrituras. Yo creo que hoy en día Dios nos está llamando a cada creyente a escudriñar la palabra del Señor, porque no tenemos al lado, a 2 cuadras o a 5 cuadras, al pastor o al tutor, tu maestro. Tú, mi hermano, tienes o estás llamado a volver otra vez a la palabra de nuestro Señor. Que este tercer encargo sea para ti también, mi hermano. Permanecer en el Evangelio, permanecer en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga cada uno en particular y que más bien este tiempo de mucha dificultad, de mucho dolor, mucha tristeza, nos lleve al Señor, nos lleve a la palabra de Dios, que este libro se vuelva a abrir en todos los hogares, si fuera posible, de toda Bolivia, de todo el mundo. Todos deseamos, hermanos, que pare esta pandemia, pero Dios quiere que también la gente se arrepienta de sus pecados y vuelva al Señor. Que Dios te bendiga. Ora al Señor por la gente que no le conoce a Dios, y aunque tenga un carácter terrible, Dios puede transformar ese carácter en una bendición. Pablo es testigo. Pablo aborrecía el Evangelio, perseguía a los cristianos, pero un día él encontró al Señor Jesucristo como su Salvador personal y cambió su vida. Empezó a amar al Señor, empezó a amar a la gente, empezó a predicar el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos, ha sido un privilegio para mí compartir este tercer encargo de Pablo a Timoteo, y preparémonos para el cuarto encargo, que lo estaremos compartiendo el último domingo, si el Señor lo permite, de este mes de junio. Que el Señor lo bendiga de una manera muy especial.